Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Zavala, nuevamente en un video más del Café con la Gastro. El día de hoy tenemos de invitada a Miriam Cienfuegos. Ella tiene una licenciatura en Comunicación Humana por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y además una maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. Entonces vamos a platicar de un tema muy interesante para los papás, acerca de el lenguaje, cómo se ha modificado en nuestros niños, cómo identificar los problemas, en este caso en la pandemia que ya estamos más de un año de haber iniciado. Entonces, muchas gracias, licenciada maestra Miriam, por estar con nosotros. Sí, ¿Y un cómo se gusto. ha modificado esta identificación de los niños con una dificultad en su expresión, en el lenguaje? Yo creo que es importante que nosotros podamos identificar cuál es la causa por qué el lenguaje está distorsionado, o bien si este lenguaje tiene que ver con todas estas áreas que permiten que haya un desarrollo del habla acorde a la edad cronológica. Tenemos entendido que los trastornos del lenguaje pues son por varias causas. La primera es una dificultad a nivel auditivo. La segunda es alguna malformación en el aparato fonoarticulador. La tercera es por un aspecto a nivel neurológico. Y la cuarta es un trastorno bien de un déficit a nivel cognitivo o bien intelectual. Y también esta parte de la psicología y la parte social que influyen para poder desarrollar el aula, de que el lenguaje pues es puramente social. Nosotros aprendemos a hablar a través del entorno. Hay que identificar en cuál de todas esas áreas hay algún detalle para que podamos intervenir de manera adecuada. Entonces, para poder intervenir en eso, pues existen muchas estrategias y técnicas que me gustaría brindarle a la gente para que pudiera trabajarlo dentro del hogar en estos momentos de pandemia. Muchas gracias, maestra Miriam. En algunos cursos hemos coincidido con maestra Miriam, por eso la fortuna de contar el día de hoy con ella. Ella ha tomado muchos cursos, capacitaciones para poder ayudar a estos trastornos del lenguaje o de la expresión. Y me platicaba, maestra Miriam, que anteriormente, o bueno, las maestras en las escuelas eran las que identificaban cuando algún pequeño presentaba algo diferente. Y ahora esto se ha, desde luego, cambiado mucho por las plataformas, a lo mejor es un niño tímido que no participa tanto, las maestras pues tienen esa dificultad para canalizar, identificar esta problemática. ¿Cómo una mamá puede identificar si a lo mejor tienen más hijos y eso les permite un comparativo? A lo mejor cada hijo es diferente, a lo mejor es un hijo único en este momento o con hermanos más pequeños. ¿Cómo una mamá puede identificar que algo está mal si también no ha ido a su consulta con el pediatra por la misma situación, que están más restringidos en casa? ¿Cómo podemos ayudar a los papás a que identifiquen que algo hay diferente, maestra Miriam? Sí, eh, hay una tabla de desarrollo del lenguaje donde permite que nosotros conozcamos las etapas de desarrollo del habla. La parte preverbal es de 0 a 6 meses. En esa etapa ellos comienzan a hacer sonidos o emitir sonidos, como son los bostezos, los suspiros, esos gutureos se le llaman. Entonces eso, digamos que tiene es un periodo de evolución. Y después sigue la etapa prelingüística, donde ya hay un balbuceo canónico, se le llama, cuando ya pueden ellos integrar una consonante con una vocal, como la B y la A, babá,
la T y la A, ta, ta, y empieza a ver digamos que un balbuceo en forma silábica. La etapa prelingüística también permite que va de los 6 meses más o menos al año, año y medio. Entonces los pequeños ya empiezan a darle el significado a las cosas, el significado a los objetos. Por ejemplo, este es un teléfono, una silla, o sea, empiezan a tener la asociación de objeto y palabra. Incluso también ya llegan a comprender ciertas situaciones, más que nada en oraciones simples. Sí, no, dame, ten, siéntate, párate, vamos, ven a comer, o sea, todo eso lo empiezan a automatizar. Y eso va, les decía yo, de los 6 meses más o menos al año, año y medio. Después empieza esa etapa de léxica, donde se empieza a aumentar el vocabulario. Ahí empieza de los 2 años a los 3 años. Ya los niños pueden conocer los sustantivos, los adjetivos y algunos verbos. Ya logran hacer frases o empiezan a hacer holofrases. Por ejemplo, la holofrase es cuando ellos unen dos palabras en una, más bien, ellos quisieran decir una frase de dos palabras, pero la integran en una sola. Por ejemplo, en lugar de decir mamá quiero agua, te dicen magua. Esas son las holofrases, entonces empiezan a querer comunicarse y hacer ese tipo de holofrases. Ya después de los 3 años, se puede decir de 3 a 4 años ya empiezan a tener una expresión verbal madura, una expresión verbal y buen dominio de la lengua materna. Ya pueden entablar una conversación con un adulto, ya saben decir cuál es su nombre, qué edad tienen, cómo se llaman sus papás, dónde viven, en qué escuela van. Entonces, yo creo que es importante conocer esas etapas que forman los componentes del lenguaje, como es el semántico, el morfosintáctico, el pragmático, donde le dan el uso del lenguaje a las cosas. Esa etapa morfosintáctica ya es la última, por así decirlo, donde ellos incluso llegan a hacer un proceso metalingüístico. Eso es cuando los niños se autocorrigen, ¿sí? O sea, en lugar de decirte, mamá es muy común que te digan, mamá, yo quiero ir al zoológico mañana. En lugar de decirte mañana, te dice, se confunden con su noción del tiempo, te dicen, no saben lo que significa el ayer, no saben lo que dice mañana o el lunes, los días de la semana. Entonces, esa es como el desarrollo metalingüístico que los niños empiezan a ubicar espacialmente a nivel de tiempo y espacio también. Entonces, digamos que eso ya es a partir de los 3 años. Cuando un niño dentro de todo esas etapas del desarrollo del habla, del lenguaje, se ve estancado o no se espera su edad, entonces sí se necesita una asistencia profesional, sobre todo para una orientación familiar y también para conocer qué está pasando con el niño, tener una valoración certera que permita a nosotros ver si podemos intervenir con ellos o no. Me estoy acordando No de sé todas si... mis amigas, primas y demás. Hay muchos mitos que te dicen, ay, no, es que es flojito, es que como todo le adivinan, es que no habla porque Sí, todo le adivinan, o es flojito, o ay, es que es niño y los niños tardan más. Entonces, de eso he escuchado miles de comentarios, me acuerdo, ¿no? De estas situaciones. ¿En qué momento hay algunas que dicen, no, es que cada niño es diferente y hay que dejarlo en su momento y su tiempo? O sea, son muchas corrientes diferentes al momento de decir, ya algo está mal y voy a llevarlo a valoración. ¿Qué pasa con esos niños que todo les adivinan, que no habla porque es flojito? ¿Qué les decimos a esas mamás? bien. Cuando nosotros hacemos un nuevo ingreso,
cuando ingresamos a un pequeñito por primera vez, dentro del proceso de admisión es precisamente realizar una historia clínica. La historia clínica nos permite conocer cómo fue su desarrollo evolutivo del pequeño, su control prenatal de la madre, toda la ficha de identificación, nacimiento, nombre completo, su escolaridad, si asistió a guardería, un CENDI, o a talleres extracurriculares. Y también preguntamos esa parte que comenta, ¿con quién vive? ¿Con quién se relaciona? Y sobre todo, también la alimentación. He tenido a lo largo de mi experiencia, lo voy a comentar porque me parece muy interesante, esta parte que me dice usted, claro que sí. Incluso no nada más se brinda esa información de que está chiquito, está consentido, sino que también incluso hay remedios. Uno de esos remedios, recuerdo que hace tiempo llegó una mamá y me dijo, se lo traigo porque ya no sé qué más hacer con él, sino porque ya le hice el caldito de masa, me dijo. Yo no le entendía, yo dije, pero ¿cómo el caldito de masa, mamá? Y me dice, sí, o sea, yo, la masa con la que se me pega en las manos cuando yo, estoy haciendo las tortillas, me la limpio con esa agua y esa agua se la doy de tomar. Y también me dijo que ya le había pasado por los labios unas monedas y las echó al agua bendita para que pudiera hablar su niño. Y que le había dado también un caldito de un pajarito. No sé. Entonces son leyendas urbanas, ¿sí? Bueno, esto son creencias que hasta actualmente las siguen utilizando. No es que esté mal, sino que yo creo que la mayor arma contra todas las dificultades que presentamos a través de nuestra vida es la información. Entonces, yo creo que cuando yo le expliqué realmente lo que pasaba cuando había un trastorno del lenguaje, ella no se imaginaba ni siquiera lo que era, ¿no? Tiene que ver la parte social mucho y sobre todo la cultura, sobre todo esta cultura donde nosotros estamos inmersos, porque llegamos y, mire, a mí me gusta mucho actualizarme y sobre todo leer, y si es verdad, y yo lo tengo comprobado, que tengo más ingresos de niños varones que de niñas. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué más niños que niñas? O sea, ¿por qué las niñas no? ¿Por qué hay pocas niñas? Y sí tiene que ver, hay un estudio reciente donde menciona que los niños varones son como los más deseados por parte del padre. Esto tiene que ver mucho con la parte del sexo, del género. Y mencionaba que sí, en varias circunstancias, nosotros exigimos inconscientemente más a la mujer que al hombre. Y sobre todo que el hombre es como más físico. O sea, todos los juegos de niños son fútbol, básquet, los carritos, y como que eso como más físico, más, es una cosa más en relación al manipular los objetos. Y las niñas no. Nosotros le enseñamos a la niña que le compramos una cocinita, le enseñamos a la niña a que tiene que tener sus trastecitos, su cocina. Entonces la niña pasa más tiempo sentada y argumentando su juego, todo el tiempo habla. Y pues en el fútbol no. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, ¿Sabes cuál? Estoy viendo a mi niña de que le damos un muñequito y se pone a platicar. Uno le dice al otro, pero vaya, lo hace y ya está. O sea, ¿sabes? Lo va haciendo, no se hace.
intencionalmente, creo yo, Sí, hasta no, ese momento como papá, ¿no? Pero la veo que está jugando y contestando y un muñeco le dice al otro toma pastel, entonces entre ellos están hablando. ¿y qué le compras a tu niña? Una casita de muñecas, ¿no? Le compras casita de muñecas, pero nos olvidamos a veces de esos juguetes unisex, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que era lo que yo le mencionaba, que es la cultura, es esta forma de pensar también, de que sí tiene mucho que ver que, ay, es que lo consienten mucho. Quizá no es de que lo consientan, sino que, como lo mencionó, le adivinan las cosas, pero tiene que ver también con la dinámica familiar, porque pues quizás el niño está con su mamá y la mamá pues es ama de casa, entonces tiene muchas cosas que hacer, que de repente el niño, y no sé, está cocinando, tiene que hacer otra cosa y pues va y se lo da, ¿no? Así como de ten, ya, pero no hubo un esfuerzo de decir, ¿quieres el cereal? ¿Quieres el plátano? ¿Quieres una fruta? ¿O qué es lo que me quieres pedir? No, tienes que decirme las cosas, o sea, ya no hay como, andamos a las prisas, no hay paciencia como para que nosotros le demos chance de que tenga esa necesidad de comunicarse al pequeño, se lo damos tal cual. Y ahora que Y están en pandemia y un poco, perdón, maestra, más encerrados, a veces, pues la solución, no me atrevo a decir fácil, es un ratito más de tele que comúnmente se ponía. ¿Cómo la televisión, las caricaturas, los videos de YouTube, ahorita tan frecuente, las iPad o las tabletas, qué tanto han modificado, ayudado o al contrario, limitado esa expresión o de lenguaje o a lo mejor les ayuda a escuchar? No sé, ¿cómo se ha modificado con esta exposición incrementada a estos dispositivos? a la parte virtual se refiere, ¿verdad? Sí, virtual o en ocasiones, bueno, televisión también. Mire, sí me he cuestionado yo lo mismo, pero hace tiempo cuando yo estaba en la maestría llevamos una materia que se llama TICS, que es la manipulación de aparatos digitales. Entonces hubo una cosa muy cierta que yo aprendí mucho de esa maestra porque yo estaba haciéndome la misma pregunta, pero ¿cómo impacta toda la actividad virtual en el desarrollo del lenguaje? Porque como le había dicho en el inicio, el desarrollo del lenguaje social, o sea, a través de la convivencia, a través de la interacción con los otros, nosotros aprendemos a tener un mejor manejo del habla. Desgraciadamente vivimos en esa era. Desgraciadamente no la vamos a poder quitar. Al contrario, va a haber va a haber quizá más cosas adelante que ya los niños de ahora tienen la necesidad eh, de aprender a ser digitales. Lo estamos viendo en la pandemia, ya todo es videollamada, ya todo es el manejo del WhatsApp, ya todo es el manejo del Zoom. Entonces los pequeños se han visto la necesidad de aprenderlo. Lo que sí podemos, digamos, sacarle provecho de eso es que así como existen videos, caricaturas, ya ve que el YouTube está lleno de cosas ya, pero no todo es malo. Hay que saber bien qué le vamos a poner. O sea, si yo veo que está viendo, pues voy a hacerle a la mejor el comercial, pero si veo que está viendo Pepa, yo voy y mejor le pongo, no sé, el abecedario, hay una página en YouTube que se llama Aprende, Chuchu TV, aprendiendo a hablar. O sea, esas páginas se crearon precisamente también a través de la necesidad que hay. Entonces, es como canalizarlos a donde podamos aprender algo, donde le genere conocimiento, donde a través de las canciones el
pequeño comience a tener ritmo y entonación. Yo sé que es muy complicado hacerlo porque pues pasan el mayor tiempo en casa. Pues ya cerraron los museos, ya cerraron los zoológicos, ya cerraron casi todo. ¿Y a dónde lo llevo, no? Y yo creo que también tenemos que hacer un tiempo para ellos, tener una hora de juego con ellos, tener una hora por lo menos de interacción y en este tiempo, en este momento que nosotros tenemos con ellos, enseñarles otro tipo de habilidades, de yo, por ejemplo, tengo 2 pequeños y trabajo casi todo el día. Y, por ejemplo, sí he notado que mi hija a muy temprana edad ya hablaba muy bien, pero el niño no. El niño actualmente no, y yo digo, pero ¿por qué no? Pero sí tiene que ver mucho también la edad, como es el bebé, es el más chiquito, ya es mi último bebé, casi, casi, así de, no, pues es que él es el más chiquito, ¿no? Entonces, Mi hermana es también lo como trata como el bebé, ¿no? La hermana exacto, mayor es el bebé. Ujú. es el último el bebé, sí, entonces, lo tratamos como bebé, porque, pues, es el último, ¿no? Y pasa lo mismo en las familias, por eso es importante saber qué número de hijo es, si es el segundo, si es el primero, porque las madres de familia se dan cuenta e incluso, pues sí, llegan a comparar a los niños, no, pero es que mi hija la primera ya, el segundo ya, pero este no sé qué le pasa. Ajá, entonces pasa eso, ¿no? Que tenemos que, digamos que hacer todo como un historial para poder determinar si es social, si a lo mejor si es alguna alteración postparto o en la prenatal, o incluso hasta en la alimentación. Si he llegado a tener a pacientes de 2 años que todavía no les dan carne o chicharrón o taco dorado, entonces pues nada más la lengua tiene más de 27 músculos, entonces si no le dan de comer cosas así, de triturar, pues no va a haber un movimiento veloz en la lengua o esta elasticidad o este dominio y pues necesitamos trabajarlo. Me encanta cómo lo explicas, maestra Miriam. Y ahora, también, así como todo ha cambiado, también esta atención profesional de los pacientes ha cambiado y también lo está desarrollando usted por medios virtuales. Claro, Entonces, vamos ahorita al final a compartir todas las redes sociales donde la pueden contactar para estos apoyos. Pero ahora las terapias también son por este medio. La rehabilitación o terapias o sesiones de estos chiquitos son por este medio. Cuéntanos un poquito, doctora, maestra, para poderles definir a las mamás si pueden contactarla o alguna otra profesional cómo es actualmente esta terapia. bien, yo estoy de planta, yo vivo en Tequisquiapan, en Querétaro. Trabajamos de manera multidisciplinaria y uno de nuestros retos ha sido precisamente esta parte de la intervención a nivel virtual. Lo que he querido hacer, porque bueno, tienes que ver primero la necesidad del pequeño. Cuando tienes un ingreso, si es un pequeño que no puede estar frente a una pantalla, es más complicado llevar la terapia, pero si es un pequeño que sí logra mantenerse ahí, está acostumbrado, porque pues en su escuela tienen ese sistema de educativo, entonces se le brinda así la atención de manera virtual. En caso de no ser así, yo elaboro los tratamientos con la ya hecha la valoración y le pido a los padres de familia llevarla a cabo. Yo voy a ir orientándolos y yo voy a ir entregándoles los formatos y también los materiales para que ellos dentro del hogar puedan intervenir lo más adecuado posible y sobre todo incluso aclarando las dudas y sobre todo ser muy específico
en las instrucciones, las consignas que le vamos a dar al pequeño, al menor. Pareciera que es algo muy complicado. Sí, es como nuevo, completamente nuevo, porque no se trabajaba de esa manera. Generalmente sí era importante ser de manera presencial, porque incluso ahora en la terapia igual, o sea, yo he tenido que hacer adaptaciones curriculares porque ya no puedo manipular la boca tal cual, Ujú. por lo mismo, ¿no? O sea, cada quien tiene que tener su cubrebocas, o sea, he tenido que buscar la manera de poder ayudarle a adquirir, en este caso me refiero a la articulación, o sea, adquirir los puntos y modos de articulación de los fonemas, que son los sonidos de las palabras. Ya me tienes ahí con un títere, Sí, mandé a hacer una boca así en forma de títere, o sea, yo veo la manera. entiendo que es como un poco educar a los papás para que ellos puedan transmitir en esa hora que le van a dedicar a su hijo para la terapia. O sea, decirles qué tienes que hacerle tu papá si el niño no presta atención de manera virtual, cómo tú vas a ayudar como intermediario para esa rehabilitación o esa terapia. ¿Es así? Eso sí, claro. Sobre todo, más que nada en esos pequeñitos que, le vuelvo a repetir, no pueden estar en la computadora. Aquellos que sí pueden, sí se les puede dar su tratamiento. Y a los que necesitan tener esa atención de manera presencial, sí, se le da la orientación, se le brindan las herramientas a los padres de familia, se le brinda también incluso el material. Yo lo que hago es entregarles los formatos e incluso hasta si pueden descargar los materiales también, ellos se encargan de imprimirlos. En realidad es un trabajo, es un trabajo más cercano con el padre de familia. Ujú. Y también se unió el equipo multidisciplinario que nos comenta que están tratando estos pacientitos, ¿no? Claro, sí. Le comento que es importante tener un equipo multidisciplinario para que el menor reciba la atención de diferentes áreas donde vemos que se pudiera estimular de manera integral, de manera que salga más pronto y adelante en relación a su rehabilitación. Yo trabajo mucho con el fisioterapeuta, trabajo mucho con el dentista, con el oftalmólogo, el optometrista, el neuropediatra y el otorrino. Son como que los más frecuentes en estos casos, dependiendo del trastorno del habla, claro. Claro. Se canaliza con cada especialista nada más como para descartar o bien intervenir y el menor se vaya eh, completo más o pronto. Sí, claro, ahorita comentan, a lo mejor yo no estoy en la misma ciudad que la maestra que nos está dando la plática, pero ahora todos los profesionales o cuando tenemos un paciente nos comunicamos así por este medio, o sea, tratamos de integrar, de estar en contacto con aquellos profesionales de la salud con quienes realizamos interconsultas o valoraciones. Entonces, bueno, como dice, tomemos las ventajas de este medio en el que podemos estar teniendo valoraciones, inclusive en diferentes ciudades con otros profesionales de la salud para salir adelante de las situaciones que estamos pasando, ¿no? Sí, eso es lo importante, es lo primordial. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por su tiempo, gracias por esta información. Esperemos que al público le haya servido. Seguramente conocemos a alguien que le pueda ser de utilidad este tema. Compartan este video, por favor, para poder transmitir el mensaje que hoy hemos querido en De Café con la Gastro. Muchas gracias, maestra. Que tenga muy Es buen muy fin bien. de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.